Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amados amigos, estamos culminando esta semana con el mensaje a la iglesia de Sardis, en la cual el Señor le llama la atención diciéndole: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es fuerte esta afirmación a toda una iglesia. No seamos cristianos nominativos, más por el contrario, desgastémonos por la obra del Señor. En este fin de semana haga obra de evangelista, comparta lo que Cristo está haciendo en su vida, invite al templo a sus familiares, amigos y compañeros, llévelos a la iglesia, invierte en el reino de Dios, haga tesoros en el cielo. Tenga, amado amigo, un lindo fin de semana. Dios prospere su vida y lo guarde a usted y a toda su familia. Dios mediante, hasta el día lunes. El Ministerio Libertad los ama de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Por favor, ahora abra su Biblia en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Gloria a Dios. Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la mayor razón de su debilidad. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Sin embargo, fue capturada por Ciro el persa 549 años antes de Cristo y por Antíoco 218 años antes de Cristo. El Señor le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como más adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que era precisamente los que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, que nos viene por su Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, luego dice. A continuación, nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, probablemente una referencia a sus líderes. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son causa de bendición para la iglesia. Yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que no pueda permanecer oculto bajo los ojos de Dios. Además, como veremos a continuación,
Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a ser la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Tampoco tenemos razón para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, la música sonara con ánimo, tuvieran un buen número de programas e incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Al final lo único que realmente tenían era el nombre de la iglesia del Señor. Y el Señor le dice, estás muerto. Qué terrible posibilidad, tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales, que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. Otro ejemplo de este cristianismo nominal lo encontramos en la iglesia católica y más tarde en la iglesia luterana, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones se reduce a una cuestión social. Bautismos, bodas, entierros y fiestas locales. Por eso no es difícil escuchar decir a sus participantes, yo soy católico pero no practicante. Aún así, estas religiones son respetadas por los estados de muchos países, pero delante del Señor eso no cuenta. Como el mismo Señor advirtió, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizás por esta razón, la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Esmirna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Una iglesia que está viva y que predica la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Está satisfecho y descansa en los logros del pasado. Están más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. El Señor lleva a la iglesia de Sardis a un llamamiento al arrepentimiento y le dice, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante.
Esta recomendación tenía un sentido especial para que la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizás a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecía sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por una defensa mejor que la de cualquier ciudad pueda tener. Pero esto no nos debe llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tensión puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos. Gloria a Dios. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado.